Buen día a quienes participan esta mañana en el desarrollo de la conferencia magistral titulada Creación de derechos vía jurisprudencial y los derechos emergentes, que va a estar a cargo del doctor Hugo Fernando Delgado Alvisuri. Cabe indicar que la presente conferencia la organiza el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos y corresponde a la edición número 17 de los lunes universitarios del programa Emimus en tu universidad. A continuación leeré la reseña académica y profesional de nuestro distinguido conferencista. El doctor Delgado Alvisuri es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, curso de posgrado en Derechos Fundamentales y Garantías Procesales en la Universidad Castilla-La Mancha de España, diplomatura de especialización en Protección y Defensa de Derechos Humanos en la Universidad Alcalá de Henares de Madrid, España. Diplomatura Internacional de Argumentación Constitucional y Derechos Humanos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de México. Ha llevado el curso de verano en la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad de Bolonia, Italia, sobre argumentación jurídica e interpretación constitucional. Se ha desempeñado como asesor jurisdiccional especializado del Tribunal Constitucional, asesor en temas constitucionales de la Alta Dirección del Ministerio de Justicia, comisionado de la Defensoría del Pueblo, jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la Defensoría del Policía del Ministerio del Interior y secretario técnico del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Ha ejercido la docencia en la Academia de la Magistratura, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad César Vallejo y en la Universidad Privada San Juan Bautista. Bien, entonces damos el uso de la palabra a nuestro expositor, el doctor Fernando Delgado Albizu. Adelante, doctor. Muy buenos días con todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes en esta en esta sesión mañanera organizada por el Centro de Estudios de Derechos Humanos, en este esfuerzo importante que vienen realizando con respecto a profundizar temas en materia de derechos en los distintos ámbitos. Y el día lunes, hoy día lunes universitario, vamos a dar inicio a la semana con una sesión, digamos, poco conocida, poco desarrollada. Sin embargo, en la temática de los derechos humanos, con una amplia discusión. Nos referimos en específico a los derechos emergentes y los derechos no enumerados en la Constitución Política del Estado. La sesión de por sí es bastante, implica contenidos históricos sumamente importantes, jurisprudenciales y principalmente basados en algunas premisas básicas de lo que significa el Día de hoy de los Derechos Humanos. Y voy a referirme de manera muy breve, por el tiempo que tengo, una hora a lo mucho, para desarrollar esta materia. Bien, yo diría que ante todo, en ese sentido, en estos dos temas, derechos emergentes y derechos no enumerados, no hay consenso en la doctrina con respecto a su ubicación o a su contenido. En ambos, yo creo que se ha planteado una polémica interesante en el sentido de su incorporación en el caso de los derechos emergentes, tomando en cuenta de que estos derechos son derechos altamente politizados e ideologizados y que representan una especie de, digamos, reclamo ecuménico de minorías con respecto a los estados y con respecto al sistema de derechos humanos en general. En el segundo caso, en el caso de los derechos enumerados, yo creo que ha habido una tendencia, no solamente para ampliarlo, sino una peligrosa vertiente de incorporar algunos derechos que no tienen ciertamente esa condición, esa particularidad especial que debe tener un derecho fundamental. Nos referimos a una peligrosa ampliación con respecto a su incorporación en textos constitucionales. Por nuestra parte, en el Perú, ha habido un importante desarrollo por parte de la jurisprudencia constitucional, por parte del Tribunal peruano, en el sentido de la creación de estos derechos. Han habido ciertamente estudios muy serios
al respecto. Sin embargo, siempre queda la posibilidad de que se podría incorporar esta lista de derechos numerados a partir de una serie de condiciones o requisitos que se refieren principalmente al artículo 3 de la Carta Política, vinculados a la dignidad humana, a la fórmula republicana de gobierno y al Estado de Derecho. Estos dos temas yo los he juntado en uno, un poco para dar una visión un tanto holística y problemática de lo que significan el día de hoy ambos contenidos. Yo quiero comenzar la sesión del día de hoy preguntando lo siguiente, y vamos a enfocar en primer término los llamados derechos emergentes. ¿Acaso los derechos humanos no resultan siendo una suerte de utopías, ¿no? En el sentido que no solamente basta su enunciación o su positivización o su reconocimiento en una carta de derechos como es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Muchos de ellos son básicamente ideales de la comunidad en general, del mundo en su conjunto, que tuvo que pasar dos guerras mundiales para consolidar, pero que muchas de ellas, más allá de las aspiraciones y de ser contenidos ideales, ¿no? Ciertamente no se cumplen. Por eso es que se ha dicho que este concepto de los derechos y sus declaraciones resultan siendo, más allá de normas consideradas como normas duras, son ciertamente utópicos. El otro concepto interesante es esta clasificación, al menos en doctrina, que planteara en su momento el año 2007 el profesor Karel Vasek, profesor checo Karel Vasek, quien hablaba acerca de las llamadas generaciones, de derechos de primera, de segunda, tercera y de cuarta generación. Bueno, esto nos sirvió mucho para la enseñanza, para la didáctica y para la pedagogía, pero encuadrados en momentos históricos, o determinados momentos históricos en los que los derechos ciertamente aparecían como un conjunto de reivindicaciones sociales, históricas y políticas, tomando en cuenta esta triple dimensión de los derechos humanos, categorías jurídicas, políticas e históricas. Esta clasificación con el tiempo se ha ido, digamos, no destruyendo, sino reconfigurando a partir de una serie de fenómenos políticos y sociales, ¿no? Entonces, hay que tomar siempre de manera muy relativa esta clasificación de derechos, esta generación de derechos que pretendió en su momento ser un estándar para la creación de nuevos derechos humanos. Hay que tomar en cuenta que los derechos humanos como categorías jurídicas son también contenidos de naturaleza dialéctica. Están en permanente y constante cambio. Los derechos pueden surgir ya sea por una vía institucional, pueden surgir por la vía del legislador o pueden surgir como consecuencia de otros derechos, ¿no? En ese sentido, quiero ya un poco para ir aterrizando en el tema en cuestión, compartir con ustedes un material que hemos preparado un poco para aclarar este concepto y un poco aterrizar para darle un mayor contenido a la presentación el día de hoy. Obviamente, con las preguntas que se generen en el espacio posterior a la misma. Quiero comenzar con algunas reflexiones. Vean ustedes, acá tengo cuatro muy breves, ¿de acuerdo? Los derechos, esto es en relación a los derechos emergentes. La primera parte va a ser derechos emergentes. ¿Los derechos en general son solamente los que están en las constituciones o pueden ser otros derechos más? Es decir, la debida protección o enunciación de los derechos únicamente se circunscribe a los textos constitucionales, a las declaraciones universales de los derechos del hombre y del ciudadano, o podrían haber más en este espacio ciertamente rondando o esperando su consolidación y su posterior reconocimiento, y con ello la atribución de mecanismos procesales para su debida difusión. Una primera pregunta que esperamos responder o que esperamos que nos acompañen a reflexionar. La segunda, ¿todos los derechos, de cualquiera sea su categoría, humanos, fundamentales, constitucionales, gozan de la misma protección? La respuesta es no, porque muchos de ellos dependen ciertamente de una necesidad de implementación económica, lo que se conocen como los DESC. Entonces, estos DESC requieren por parte del Estado
un alto nivel de implementación económica. Por tanto, muchos de ellos no se cumplen. ¿Cuáles son estos? Derechos de educación, trabajo, seguridad social y derecho a la pensión, entre otros más. Bien, entonces, si partimos de la idea de los llamados derechos emergentes, lo primero que se nos viene a la cabeza es perfecto. O sea, así como hay derechos emergentes, hay derechos que han estado, estos derechos han estado sumergidos. Entonces, hay derechos que han estado, digamos, por sobre la realidad, encima de la realidad, manifiestos, palpables, más que evidentes, y hay derechos que han sido ciertamente olvidados. La lógica de los derechos emergentes parte de eso, reconocer que hay un conjunto de derechos que han sido olvidados o que no han sido debidamente implementados y que estos constituyen manifestaciones no neutrales de concepciones políticas, sino todo lo contrario, derechos altamente positivizados, derechos altamente ideologizados, derechos que han representado durante muchos años una serie de minorías también, ¿por qué no llamarlo minorías en todos los ámbitos, ¿no? Minorías desde el punto de vista de población, minorías ideológicas y hasta minorías sexuales. El dilema entonces nos plantea lo siguiente: no es un debate entre derechos nuevos y viejos. La tesis que planteo no se adscribe a los derechos antiguos y los derechos reconocidos, o los derechos ya positivizados y los derechos que pueden surgir en los últimos años. La dinámica de los derechos humanos responde un poco también a la dinámica de la sociedad. Venimos cambiando, venimos evolucionando permanentemente. Por eso se dice que los derechos humanos son categorías ciertamente dialécticas que se mueven en el ámbito de la evolución. Habrán tantos derechos humanos como tanta evolución haya ocurrido en la sociedad y en el mundo en su conjunto. El hecho que ustedes y yo estemos aquí en este momento, el día lunes, un día lunes 5 de noviembre del año 2004, en plena virtualidad, también ha generado ciertamente derechos, los derechos de naturaleza cibernética, ¿no? Entonces, eso es parte del desarrollo de la ciencia, eso es parte de la evolución, que en materia del contexto de la dogmática de los derechos humanos, no podemos entonces ciertamente reducir o restringir la existencia de los derechos que están únicamente en la Constitución Política del Estado. Vean ustedes, una segunda reflexión que quiero compartir con ustedes el día de hoy. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se promulgó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, del año 48, 10 de diciembre del año 48? Han pasado exactamente 76 años. 76 años. En esos 76 años, obviamente tenía, en ese inicio tenía una ética distinta. Y la ética era la ética de salvaguardar los derechos y dirigirlos como principios fundamentales, como aspiraciones de la comunidad en su conjunto, después de que el mundo había atravesado dos guerras mundiales y que la categoría de derechos humanos era simplemente eso, categorías de estudio o categorías, digamos, en libros o en bibliotecas. Cuántas cosas y cuánto tiempo ha pasado desde que el mundo, digamos, sale de esa óptica, yo diría, individualista, esa óptica utilitarista, hasta la concepción del día de hoy, un mundo en el cual nos encontramos ya en un serio proceso de de la internacionalización de los derechos humanos, de la masificación de la información, de la reconstrucción y del cambio de mentalidad en el hombre, de comenzar a pensar en sí mismo para comenzar a pensar en la sociedad. Entonces, es evidente que esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre del año 48 es una carta de naturaleza dura. No ha podido ser modificada a pesar del impacto y de las transformaciones que ha tenido el mundo. ¿No? No ha sido objeto de actualización. Se entiende como una norma de carácter general, una norma que expresaba en su momento las aspiraciones de la humanidad y que con la visión de ser consolidada en el tiempo. Desde el año 48, yo creo que más allá del carácter vinculante de esta norma, yo creo que han habido una serie, digamos, de elementos importantes, como por ejemplo situaciones importantes. Yo, por ejemplo, he puesto acá algunas, ¿no? El aumento de la pobreza, la agudización del terrorismo,
el narcotráfico, los conflictos interétnicos, las nuevas fórmulas de la esclavitud y el vertiginoso desarrollo de la ciencia, ¿no? Que ha generado también una serie de derechos a partir de eso, de la modernización del individuo. Entonces, es evidente es evidente que han habido un conjunto de derechos que se han quedado ciertamente desplazados en el tiempo y que no han sido objeto ya no de reconocimiento, sino de instrumentalización, de una adecuada efectivización, no solamente por el tema económico, sino simplemente porque su demanda acarrearía una serie de obligaciones de los estados en general que ciertamente serían utópicas, como vamos a ver más adelante. Esta, el fin de la, el fin de la Declaración de los Derechos Humanos, este, tenía tenía una visión, ¿no? Era un elemento común a alcanzar de los ciudadanos. Eso es lo que se buscaba, ¿de acuerdo? Un fin común en contextos de una extrema pobreza en el mundo, con falta de recursos económicos, con crisis energéticas y con amenazas globales, como es, por ejemplo, ahora el cambio climático. Entonces, ciertamente no es posible que nosotros podamos. Voy a tratar de reducir mi video a la miniatura, ¿no? Para que en todo caso se pueda ver la pantalla, ¿no? En todo caso se pueda ver mi rostro para acompañarlos en esta sesión. Perfecto, un ideal común a alcanzar. Bueno, estos derechos, estimados amigos, no pretenden de alguna manera sustituir, desplazar o reemplazar a los que ya están. Tampoco pretende ser un catálogo de otros derechos o un catálogo de otros derechos en vía paralela. Muchos de ellos ya han sido incorporados en textos constitucionales. Muchos de ellos también han sido incorporados en declaraciones universales, ¿no? Desde el punto de vista de tratados internacionales. Muchos otros han sido simplemente olvidados. La lógica de los derechos emergentes es que estos derechos han estado durante muchos años sumergidos, ¿no? Entonces, ¿y cómo operan? ¿Cómo es que estos derechos comienzan a ya ser objeto de preocupación? Efectivamente, claro, lo que se busca es, digamos, superar ese déficit de realización de algunos derechos, efectivamente, que en su época se consideraban ciertamente irrealizables. Estos derechos tienen un origen. El año 2002, se conforma un comité de expertos promovido por a los miembros de las ONGs y de la prensa en general. Y con su auspicio se crea entonces este grupo de expertos que, que luego de ello promueve esta Declaración Universal, esta Declaración de los Derechos Emergentes de Cataluña. Y lo hace en específico en el Foro Universal de las Culturas de Barcelona. El año exactamente ha sido el año 2004, ¿no? Y lo denominó derechos humanos, necesidades emergentes y nuevos compromisos. Es básicamente la creación de una plataforma para discutir e incorporar e identificar este tipo de derechos que no tenía reconocimiento en sí. Entonces, lo que se busca es, digamos, en esta nueva sociedad global, en este siglo, ¿de acuerdo? Establecer que estos llamados TUCGE, no reemplacen ni suplan las declaraciones, ni tampoco que les quiten sentido, ni naturaleza, ni sustento a los derechos ya reconocidos. Simplemente está en la necesidad de contar con un instrumento que sea capaz de actualizar e incorporar en este texto los nuevos derechos emergentes en la sociedad. Obviamente, sobre la base de una serie de principios, el principio de universalidad, el principio de interculturalidad, el principio de inclusión, el principio de dignidad y el principio de transversalidad. Derechos que han estado principios que han estado permanentemente presentes en todas las declaraciones de los derechos del hombre ciudadano. Si algo caracterizado a los derechos emergentes ha sido
su insatisfacción. Y los derechos que no son satisfechos resultan convirtiéndose en demandas sociales ante el Estado y ante la sociedad en su conjunto. Ya los estados dejaron de ser estancos cerrados de estas soberanías aisladas en los cuales estos derechos simplemente funcionaban como cuestiones domésticas. Los derechos humanos y su universalización y resultan siendo imperativos de cumplimiento obligatorio, los cuales el Estado está en la obligación no solamente de garantizar de manera interna, sino también de manera externa. Vamos a ver algunos contenidos con respecto a estos derechos, vamos a citar unos 4 o 5 nomás, porque el tiempo obviamente no lo permite. Sin embargo, cabe señalar que muchos de estos derechos tienen matices económicos, sociales y culturales. También se constituyen en libertades públicas, ¿no? Entonces, hay que señalar de que estos temas están ciertamente abiertos a discusión. Yo voy a señalar algunos y vamos a identificar en ellos un alto contenido de incumplimiento por parte del Estado y por parte de la sociedad en su conjunto. No todos, obviamente, básicamente por el tiempo. Por ejemplo, quiero plantear algunos con un breve comentario de los 28 derechos que hay, solamente quiero quedarme con unos 5 o 6. Este que está acá, por ejemplo, que me parece importantísimo, el derecho a la renta básica o ingreso ciudadano universal, que asegura a toda persona con independencia de sexo, edad, orientación sexual, estado civil o condición, que el Estado le proporcione condiciones materiales de dignidad. ¿Qué significa esto? Frente a una situación de pérdida de trabajo o una situación de pobreza extrema o una situación de falta de recursos de los ciudadanos, el Estado se compromete a proporcionarle mensualmente una renta básica. ¿Qué significa? Una asistencia económica para la atención de sus necesidades básicas. Yo me pregunto, en un estado como en el Perú, por ejemplo, este derecho sería el óptimo, ¿no? Es lo que decía el profesor Robert Alexi cuando decía el mínimo vital. Estos derechos no están sometidos al prorrateo político. Estos derechos no se refieren al todo o nada. Son derechos simplemente que deben cumplirse. O también citando al profesor Luigi Ferraioli, que hablaba acerca de los derechos como expectativas. Es una expectativa básica y digna el hecho que toda persona que esté sin posibilidades económicas pueda acceder por parte del Estado de estos dineros. Por ejemplo, se me ocurre, vean ustedes, acá hay otro, el derecho a la salud, asistencia sanitaria, a los medicamentos, al acceso a las mejores tecnologías, a la vigilancia y asistencia personalizada. Bien, ahora, esto también me parece interesante, porque en un mundo que ya ha superado la pandemia, y que hemos estado luchando entre países, mendigando ciertamente la fórmula de la vacuna para sobrevivir, ¿no? Es evidente que debe haber por lo menos una intención por parte del mundo y de los países ricos y de las potencias de que, por ejemplo, puedan garantizar no solamente el uso adecuado de vacunas, sino el compartir la tecnología, ¿no? Y no que simplemente sea un bien escaso que garantice el tema de la salud, sino que por lo menos los estados, las grandes comunidades o los grandes laboratorios sean capaces de compartir, digamos, las patentes. ¿Qué tiene que ver con eso? El acceso a la tecnología. Obviamente aquí estamos pisando callos, ¿no? Porque a las grandes empresas farmacéuticas no le va a convenir efectivamente que después de tanto dinero dedicado a la investigación tengan que estar, digamos, entre comillas, casi regalando las patentes para que los países pobres, ¿no? Digamos, generen los medicamentos, efectivamente. Ese es otro derecho que también ha sido incorporado en esta relación, en la Declaración de Cataluña del año 2002, el derecho a la muerte digna. Aquí hemos tenido un antecedente interesante, el caso de la señora Ana Estrada, ¿no? Que después de una larga lucha judicial, al final se le reconoció su derecho a morir, ¿no? Como un derecho fundamental nacido de la voluntad de un individuo de morir con una vida digna, ¿no? Con las debidas garantías, otro derecho. Vean, tenemos otros dos más para ir entrando ya a los derechos, a los llamados derechos no enumerados. Por ejemplo, este que saca, yo no lo he encontrado, a pesar de hacer una exhaustiva búsqueda, por ejemplo, en nuestra Carta Política, el derecho a la igualdad de oportunidades, ¿no? Que reconoce los derechos sin ningún tipo de discriminación.
el acceso a la mejora de la condición laboral, económica. Ya no se refiere al tema de la igualdad, sino al derecho a la igualdad de oportunidades sin ninguna distinción de cualquier índole, pues, fortuna, nacimiento, discapacidad y demás. Por ejemplo, ese es un derecho que no ha sido objeto de reconocimiento. Por ejemplo, tenemos otro, este que está acá, por ejemplo, este derecho a la interculturalidad, que es parte de nuestra Constitución Política del Estado, y que en algún momento nuestro Tribunal Constitucional, en una sentencia Cordillera Escalera, reconoció que había una constitución no solamente pluricultural, sino una constitución ecológica. El derecho a la interculturalidad que garantiza el derecho a vivir en una riqueza cultural de conocimiento recíproco, respeto mutuo, de distintos orígenes, lenguas y regiones y culturas propiamente protegidas. Perfecto. Tenemos acá una política de guardo y resguardo de la cuestión cultural, pero ¿hasta dónde va el tema de la protección de la identidad cultural, de este concepto de la multiculturalidad y del respeto de las culturas, el elemento recíproco? Finalmente he encontrado otro que me parece muy sumamente interesante. Y lo voy a señalar acá, que es este que está acá, que es el derecho a la ciudad. ¿De acuerdo? Este que está acá. Vean, el derecho a la ciudad es un derecho que ha sido reconocido, ya ha sido objeto importante de desarrollo en Europa, principalmente en España. Y estos derechos tienen que ver que, bueno, no solamente es el derecho al tránsito, ¿no? El derecho a contar con servicios públicos básicos eficientes, sino lo que busca esta declaración es esto, el derecho a la ciudad que asegura que todo ser humano encuentre en la ciudad las condiciones para su plena realización económica, social y ecológica económica, es decir, que la ciudad como tal, que este contorno arquitectónico, que este contorno paisajístico tenga la posibilidad de mejorar tu condición como ciudadano. Vinculado a ello, tiene que ver vean, este que está acá, es otro derecho, el derecho al espacio público, a la monumentalidad y a la belleza urbana. Todo, de que los espacios públicos estén dotados de elementos de monumentalidad, de visibilidad y de identidad. No sé si me entienden, pero esta es una aspiración, yo diría, casi irreal en nuestro país. Es decir, ¿a qué se refiere? Contar con una ciudad monumental, una ciudad con criterios arquitectónicos, una ciudad, digamos, con áreas verdes, una ciudad con parques, con jardines, con lagunas, con lagos, con mares limpios, que permitan eso, un entorno favorable y saludable. No es únicamente garantizar el medio ambiente, sino es además garantizar una vida digna. Ello vinculado al último más. Ahora, ¿cuánto significaría esto? En el Perú yo vivo en un barrio, gracias a Dios, residencial, pero por ejemplo, muchos de los ciudadanos en el Perú salen, abren su ventana y ¿qué cosa ven? Un terral. Salen, ¿qué cosa ven? Un basural. Salen, ¿qué cosa ven? Ven un poste lleno de cables y en fin, eso no es monumentalidad, es cambiar un poco la perspectiva a una aspiración de belleza, de monumentalidad. Vean este otro que me parece más que interesante. El derecho a la conversión de la ciudad marginal en una ciudad que implica el derecho de toda persona a habitar en zonas urbanas con carácter de centralidad. Es decir, que los conos, que las zonas alejadas de las ciudades en algún momento puedan desaparecer y que estos conos, digamos, se involucren arquitectónicamente, económicamente, socialmente a ciudades céntricas. Algunos dirán, pero el doctor está hablando, ciertamente está soñando, está dando algunas propuestas, digamos, imposibles, ¿no? ¿Cómo se va a hacer eso? Que la gente de los conos en una ciudad, digamos, se centralicen o que se incorporen al modelo de una ciudad moderna en un país. Difícil, ¿no? Muy difícil. Acá tenemos otros más que solamente quiero señalarlos, que forman parte de estos derechos emergentes. Autodeterminación, consenso, al derecho a la intermediación, a la reconciliación, al diálogo, a la memoria histórica, a la cultura democrática, a la educación para la paz, el derecho al amor, a la felicidad, a los derechos sexuales y reproductivos y el derecho al placer, a la justicia ecológica y sustentable. Vean,
Yo quiero solamente señalar en esta parte, porque me queda solamente media hora para el tema de los derechos no enumerados, que estos derechos resultan siendo eso, aspiraciones ecuménicas de, digamos, de reclamos o de reivindicaciones de todo tipo. Ustedes han visto acá derechos sociales, derechos económicos, derechos políticos, hay también derechos de paridad en los temas, digamos, de la conformación del gobierno, cosa que particularmente no estoy muy de acuerdo, pero ciertamente comparto esa posición de igualdad. Entonces, ¿cómo es que a núcleo duro, este núcleo duro de una Declaración Universal de los Derechos del Hombre Ciudadano año 48, que resulta siendo el día de hoy anacrónica, incompleta, es cómo le agregamos estos nuevos derechos que ciertamente algunos de ellos, a criterio de los especialistas, no tendrían mayor sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, me refiero, no sé, se me ocurre, pues, el derecho al placer o a la sexualidad. Alguno dirá pues, que el derecho al placer y la sexualidad forma parte de este concepto del desarrollo biopsicosocial o también lo que se denomina el desarrollo de la libre personalidad. Sin embargo, creo que después de 76 años hay que superar, hay que incorporar en este catálogo amplio de derechos eso. Los derechos, queridos amigos, son aspiraciones de los ciudadanos, no únicamente son categorías jurídicas de naturaleza compleja expresados en libertad, en derechos o en deberes. No, yo creo que también representan necesidades básicas. Y qué duda cabe, por ejemplo, que la alimentación, el derecho a la salud, el derecho al agua potable, el derecho a la energía, el derecho a una ciudad saludable, el derecho a tu entorno, el derecho a la tecnología, son básicamente necesidades básicas que han venido emergiendo simplemente de una sociedad cada vez más necesitada de eso. Esto, digamos, internamente yo podría decir que con relación al estado de estos derechos, algunos han sido reconocidos, otros no. Estos derechos no necesariamente son derechos vinculantes y obligatorios. En la lógica de los derechos humanos, nosotros decimos, claro, si los derechos han sido debidamente positivizados, entonces cuentan con un margen de protección, ¿no? Si los derechos han sido también debidamente constitucionalizados o incorporados en un texto, entonces también deberían contar con mecanismos ordinarios, extraordinarios y también supranacionales digamos, para su protección o su realización. Pero estos derechos de acá, imagínense ustedes que el día de mañana un ciudadano diga, señor, y yo acudo a un proceso de amparo constitucional con la finalidad que se garantice el derecho a la renta básica. Imagínense ustedes, el Estado peruano entra en crisis económica. No solamente sería uno, serían miles que estarían pidiendo esto. El tema de la monumentalidad en las ciudades significaría un cambio arquitectónico. El traslado, por ejemplo, progresivo de las zonas urbanos marginales en una ciudad como Lima generaría pues un replanteamiento de la ciudad como tal. Digamos, sería impensado. No lo veremos nosotros seguramente, lo verán nuestros nietos, pero en el fondo estas son aspiraciones claramente, yo diría, justificadas, no solamente a veces enfocados en temas económicos, sino también en una serie de personas que han estado en permanente situación de vulnerabilidad, como son, por ejemplo, la comunidad LGTB, ¿no? Que he estado, repito, en una situación de permanente desconocimiento y en permanente inobservancia. La lógica es que estos derechos han estado sumergidos y el día de hoy quieren emerger. Lo correcto sería que vía jurisprudencial los tribunales constitucionales incorporen estos derechos y abran un debate, ¿no? Han habido dos reuniones al respecto, una en México y la otra en Cataluña. La de Cataluña ya propone la incorporación de estos derechos, obviamente muchos de ellos irrealizables, muchos de ellos irrealizables. Bien, este tema de la creación de derechos emergentes o su reconocimiento está vinculado con los llamados derechos no enumerados, que es la segunda parte y con toda seguridad yo le pido al Ministerio de Justicia que nos habilite otra sesión más, no sé, a futuro, para poder conversar sobre ello, porque son temas también novedosos y son temas sumamente complejos. ¿Qué son los derechos no enumerados? Son los derechos no escritos, son los derechos inherentes, son los derechos no contenidos, son los derechos no positivizados.
Estos derechos Estos derechos no enumerados en nuestra Carta Política se encuentran en específico en el artículo 3 de nuestra Constitución. Un artículo, digamos, importante que significa en la lógica de la Constitución, en lo que se denomina como el sistema de valores. Luego de la enunciación de los 27 derechos fundamentales y libertades públicas, aparece uno último que tiene este enunciado. ¿Qué dice este enunciado? Que es muy sencillo. Este que está acá. A ver, un segundo. Este que está acá lo he puesto. Aquí está. Este, que es de simple lectura. La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye a los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga que se fundan en la dignidad del hombre o en la fórmula, en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático y la fórmula republicana de gobierno. Perfecto. Ese es el artículo que da origen a esto, a este concepto de los derechos no enumerados, derechos no escritos, derechos ciertamente implícitos. Perfecto. Pero, y entonces uno se pregunta, ¿no? Cómo es que la Constitución, digamos, está un texto tan perfecto, un texto tan preciso, digamos, reconoce algunos y otros los deja en libertad para que se creen? A futuro, ¿no? Derechos a futuro, derechos simplemente con esta creación jurisprudencial. Bueno, desde la lógica de los derechos, o los derechos nacen como reconocimiento del Estado, los derechos nacen antes del Estado, los derechos nacen después del Estado, o los derechos nacen como reivindicaciones sociales. En los últimos años, nosotros hemos asistido a la creación de varios derechos jurídicos, varios derechos que no están escritos en la Constitución, y otros, por demandas sociales, han sido incorporados. Bajo el criterio anterior, todos los derechos deberían estar positivizados, eso sería lo ideal en una carta política para hacer efectiva su defensa. Pero ¿qué pasa con aquellos derechos que no han sido, que no están debidamente positivizados en nuestra carta política? ¿No estarían vigentes? O sea, acá no es una concepción naturalista, pero es una posición positivista, pospositivista o inclusive diría una posición paleopositivista, ¿no? Sí, solamente los derechos tienen que ser reconocidos en los textos para que sean protegidos. La visión no es así. Y esa visión viene, ¿sabe desde dónde? Viene desde, desde que se discute en la Constitución norteamericana, ¿no? La Constitución norteamericana, este instrumento tan perfecto y con ese criterio tan sabio, dijo, ¿por qué el constituyente debe imponer a las generaciones actuales derechos? ¿Por qué el Estado actual, el constituyente, el legislador, debe imponer los derechos que debe tener el día de hoy? Eso significaría una suerte de negación a futuro de lo que la sociedad en su conjunto, esa sociedad cambiante, digamos, podría crear para reconocer los suyos a futuro. Ese es el criterio que se plantea en Estados Unidos en su momento, la famosa obra de El Federalista de Hamilton, ¿no? Que se crea esta idea, que se crea esta figura. Ahora, claro, estos derechos dice que se basan en la dignidad del hombre, en la fórmula republicana del gobierno y la soberanía popular. Yo particularmente no comparto esa posición, porque los derechos tienen un origen, y el origen común en nuestro sistema jurídico es básicamente el principio de la dignidad humana. Ese es el principal referente. Si un derecho se encuentra vinculado a la dignidad humana, aunque no esté reconocido, resulta siendo ¿qué cosa? Un derecho fundamental, no enumerado, no escrito. Muchos de estos derechos, digamos, se sobreentienden o son también llamados derechos implícitos. Pero la lógica de la creación de estos es que no podrían ser cualquiera. No podría ser cualquiera. Deberían ser aquellos que tienen un sustento directo en la Constitución, una vinculación implícita o explícita con la dignidad, indirecta o indirecta, ¿no? Y que resuma un conjunto de valores superiores y que tenga trascendencia. Es decir, no cualquier derecho podría ser considerado como un derecho no enumerado. Es decir, nuestro legislador ha optado por la tesis de que estos derechos, claro, perfecto, pueden surgir en el tiempo, pueden surgir por el progreso, pueden surgir en reclamaciones particulares y efectivamente así ha sido. La Constitución peruana o nuestro tribunal peruano
ha establecido dos criterios que quiero compartir con ustedes. Uno primero dice que sea inherente a la personalidad humana esta situación clara con la filosofía constitucional. Los derechos inherentes dice que son consustanciales con la calidad de la persona. Resulta siendo vinculado a la dignidad humana. Y lo segundo, que se fundan en la fórmula republicana de gobierno, para mí que no es un criterio claro para determinar o distinguir, y algunos simplemente implican una relación de individuo-Estado. Yo creo que acá hay tres tesis importantes que señalar. Una tesis positivista-gramatical dice, claro, la primera es una tesis, yo diría más bien restrictiva, ¿no? Solamente los derechos que están en la Constitución son aquellos derechos constitucionales, los derechos escritos. Fundamentales sí, porque requieren por parte del Estado un mayor nivel de protección, explican un límite al legislador y entre otros. Son todos los derechos que existen explícitamente, es decir, derechos debidamente positivizados. La opción valorativa dice, claro, estos derechos resultan siendo una adscripción, o resulta siendo una concreción de un derecho ya establecido, de un derecho ya enumerado, o que pueden nacer de una interpretación extensiva de la Constitución, ¿no? La tesis valorativa y la tesis sistemática dice que estos derechos podrían encontrarse en normas internacionales o tratados convencionales. En ese sentido, sí estoy de acuerdo. Muchos derechos en nuestro sistema jurídico han sido incorporados en este artículo 3, ¿no? Como una especie de derecho recipiente, ¿no? Sobre la base del reconocimiento de estos derechos en tratados internacionales, en tratados y en declaraciones, en tratados internacionales que tienen, como ustedes saben, en nuestro país un reconocimiento a partir del artículo 56. ¿De acuerdo? Acá tenemos otras opciones, porque el tema no se agota únicamente en esas tesis, en las tesis positivista, gramatical, valorativa o sistemática, sino yo diría que hay otras opciones. ¿Cómo podemos entender esto? Derechos escritos, derechos no enumerados, es decir, los del artículo 3, y los derechos que son la manifestación de un derecho ya enumerado. Esto creo que ese es el criterio que yo creo que asume el Tribunal Constitucional. Esa tercera, derechos que son la manifestación de la concreción de un derecho ya enumerado. Entonces, aquí tenemos un criterio más hermenéutico, un criterio mucho más amplio, ¿no? Derechos no enumerados tienen varios niveles de desarrollo, derechos de cláusula abierta, aquellos derechos que se fundan y aquellos derechos que se recrean en los tratados internacionales y que automáticamente forman parte de la norma interna. Por ejemplo, el derecho al acceso al Internet. Por ejemplo, es un derecho que se genera en el ámbito de la Corte Interamericana y que posteriormente se ha incorporado en nuestra Constitución. Dice, la concreción de una manifestación de un derecho no enumerado. Acá tenemos casos interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, es uno de los primeros casos que se vio en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, que era el caso de la objeción de conciencia, ¿no? Es decir, la efectivización de un imperativo ético de hacer o no hacer por un imperativo religioso, un imperativo de carácter moral. Yo no hago esto porque yo no hago esto en virtud de una creencia religiosa. Yo no hago esto por una cuestión de carácter confesional. Yo no hago esto por una cuestión de carácter profesional, entre otras cosas, ¿no? Entonces, nuestro tribunal ha escrito esa tesis. Prefiere el desarrollo de derechos ya reconocidos sobre los cuales se pueden crear otros derechos. En el caso de objeción de conciencia, resulta el caso emblemático y mucho más gráfico. La objeción de conciencia se genera el derecho de objeción de conciencia se genera, por ejemplo, del derecho a libertad religiosa. Y la libertad religiosa se genera a partir de la libertad de culto. Los dos primeros claramente reconocidos en el texto de nuestra Constitución. Para dar un ejemplo, un derecho a objeción de conciencia es aquel caso, por ejemplo, una película que dieron hace muchos años, que era un ciudadano norteamericano que se enrola a la guerra y simplemente dice, yo no me he enrolado para portar un arma, yo me he enrolado para ser médico. Y sus superiores le decían, mira, si estás en la guerra, tienes que matar, si estás en la guerra, tienes que usar, por lo menos, recibir entrenamiento militar y tienes que usar un arma. Y él dijo que no, porque era su deseo. En ese caso estamos frente a un caso de cuestión de conciencia.
Es un derecho, es una manifestación de un derecho no enumerado. Tenemos los derechos de creación futuro, los derechos, la creación de derechos de futuro desarrollo. Digamos, es evidente, por ejemplo, que de acá a un par de años, ¿por qué no crear? Sobre un caso en concreto me refiero. Por ejemplo, no sé, me refiero los derechos de desconexión digital, por ejemplo. Los derechos, por ejemplo, se me ocurre de identidad genética, no han sido regulados. No hay en el Código Civil una sola disposición al respecto de los derechos genéticos, por ejemplo, ¿no? Este, mm, eh, por ejemplo, eso, este, derechos a futuro, por ejemplo, el reconocimiento a futuro, por ejemplo, del caso, por ejemplo, del señor Morán, ¿no? De este locutor de televisión, ¿no? El derecho a la maternidad subrogada. No se ha dicho absolutamente nada de eso. Son derechos a futuro. Y tenemos la opción de derechos por otros tribunales constitucionales. Derechos como, por ejemplo, al tema del respeto a la intimidad, a la intimidad y la orientación sexual en cuarteles militares, por ejemplo, el derecho a la vida, a poner fin a la propia vida, que ya lo ha reconocido, por ejemplo, la Corte italiana en su momento hace muchos años, ¿no? En fin, estamos hablando de una multiplicidad de criterios. La Convención Americana, digamos, sustenta este concepto y la Constitución y la Convención Americana establece en su artículo 29: ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de excluir a otros derechos y garantías inherentes al ser humano o que se derivan de la fórmula democrática de gobierno. Ahí tenemos un caso. Ahí tenemos en el contexto de la Convención Americana de San José, Costa Rica, una importante disposición que permite la apertura de estos derechos. Claro, lo permite de acuerdo a la fórmula que nuestro país ha escogido, que es el artículo 3. ¿De acuerdo? Y que en el derecho comparado, más adelante vamos a ver el tipo lo permite, hay también cláusulas en ese sentido, en el sentido de reconocer e incorporar otros derechos que no necesariamente están claramente positivizados en nuestro texto constitucional. El artículo 31 de la Convención: podrá ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención otros derechos que sean reconocidos de acuerdo a los procedimientos en el artículo 76 y 77. Perfecto. Con la finalidad de incorporar los derechos en este régimen especial. Perfecto. Ahora, el caso peruano dice lo siguiente, ¿no? Nuestro tribunal ha establecido que no todo derecho fundamental puede ser adscrito a una posición de un derecho no enumerado. Definitivamente no. Yo creo que no podemos caer en el exceso, en esa extremada liberalidad de incorporar cualquier derecho y darle el cobijo de ser un derecho no enumerado. Y ya lo dijimos, ya lo dijimos. Lo que corresponde, lo que sería correcto es construir, ¿de acuerdo? A partir de estos elementos materiales que plantea la Constitución, ¿de acuerdo? Derechos vinculados. Es decir, aparece un derecho, digamos, consideramos un conjunto de facultades y prerrogativas. Perfecto. Identificamos esa facultad o prerrogativa. No le llamemos todavía derecho. Entonces, le damos un mecanismo de acción, le damos mecanismos de protección, concretizamos el derecho, como decía el profesor Peter Havel. Concretizar significa identificar contenidos esenciales en un derecho. Y entonces, a partir de eso, construyamos un derecho y que significa una obligación frente al Estado. Bien, ahora, vean ustedes, aquí tenemos los tres requisitos. Número uno, el tema acá tenemos tres requisitos. Uno de ellos debe tener relevancia moral o política. Debe ser importante, trascendente, ¿no? Debe ser necesario su incorporación. Debe tener fundamentalidad, estar vinculado al artículo 3. El artículo 3 dice valores, o al menos a uno de ellos, o al menos vía interpretativamente a la dignidad humana. En suma, un derecho fundamental será un derecho no enumerado en tanto y en cuanto esté vinculado directamente a la dignidad. Especificidad. No debe ser una acción, dice, o exigencia demasiado particular, no demasiado particular, demasiado abierta, sino debe tener, ¿qué cosa? Estructura de un derecho fundamental. Y la conformidad constitucional dice que no puede ser un ámbito de libertad o de exigencia claramente proscrito en el ordenamiento constitucional. Bien, a partir de esos tres criterios, sin entrar en un debate de derechos nuevos o derechos viejos, quiero entonces hablar acerca de esto. Claro, no
es un tratamiento evidentemente excepcional. No debería ser una cuestión muy frecuente, muy usada, muy requerida, y darle a cualquier derecho fundamental, a cualquier derecho fundamental, a cualquier derecho o a cualquier tipo de conducta, digamos, este reconocimiento en específico. A partir de ello, entonces, quiero solamente señalar algunos, digamos, algunos de la jurisprudencia. Yo la verdad les digo, sin temor a equivocarme, no hace años se hizo un estudio interesante en Gaceta Jurídica hablando acerca de eso, hace unos 8 años. Sin embargo, los últimos años me parece que no ha habido un tratamiento, un estudio que permita, digamos, identificar estos nuevos derechos creados por jurisprudencia. Estos aparecen vía sentencias del Tribunal Constitucional. Veamos algunos, no todos. Derecho a la verdad, al agua potable, consumidores usuarios, eficacia de las leyes y los actos administrativos. Perfecto. Bien. Vayamos desplegando y desarrollando brevemente cada uno de ellos. Acá tenemos no solamente los derechos, sino también las referencias jurisprudenciales, porque a los colegas lo que nos interesa es saber, bueno, ya sé dónde está el derecho, pero ¿dónde está su origen? ¿Dónde está, un ratito, dónde está su precisión jurisprudencial? Un segundito, voy a suspender mi máquina para que se pueda ver esto. Un segundo para que se pueda ver el cuadro completo, ¿no? Para que tengan acceso al dato en cuestión. Vean ustedes, aquí está. Por ejemplo, derecho a la verdad. El primer derecho no enumerado, caso Genaro Villegas Landucci. El otro, por ejemplo, derecho al agua potable, César Augusto Zúñiga López. Derecho al libre desarrollo de la personalidad, comerciante Ramón Figari. Expediente 207. Derecho a la eficacia de las leyes y actos administrativos, Máximo Villanueva Valverde. El famoso caso del precedente vinculante en materia administrativa. El derecho a las personas, al reconocimiento y titular de personas jurídicas, expediente 2432-2007, ATC Rolando Apaza Chuquitalco. Algunos, por dar algunos ejemplos de derechos. Acá amplio un poco la pantalla para que, lo importante es que se vea el texto. Quiero, por ejemplo, entrar solamente a dos, si el tiempo me lo permite. Este que está acá, que es uno de los últimos que se han creado, es el derecho a la protesta. Un derecho implícito, un derecho general, un derecho, yo diría, que tiene el mayor basamento para ser considerado como un derecho no enumerado. Un derecho en el cual confluyen, ¿qué cosa? Derecho a la reunión, libertad de expresión, libertad de conciencia, participación política, petición, y resulta pues un tema muy significativo porque puede ser expresado de manera individual o colectiva. Es decir, estamos frente a un caso en cualquiera, 009-2008 PITC, en el cual se estaba discutiendo una reforma del Código Penal, o sea, criminalizando la protesta. En esa oportunidad, el Tribunal Constitucional considera necesario desarrollar en esta sentencia el tema de la protesta como un derecho implícito, como un derecho de relevancia individual y colectivo, por ejemplo. Aquí está. Nuevamente estoy haciendo referencia a los artículos y fundamentos jurídicos, digamos, aplicables al caso. Es un auténtico mecanismo de expresión eventual, ¿no? Pero claro está vinculado a otros derechos fundamentales, ¿de acuerdo? En ese sentido, esto es uno de los derechos no enumerados recientemente creados, el año 2019. El otro, no menos importante, es este que está acá, el llamado derecho al olvido, que se lleva un contexto penal en el que efectivamente un señor en la selva estaba pidiendo que se elimine información en los motores de búsqueda, tanto en la radio, en la televisión, en los periódicos y en todo medio de información, su nombre que había sido considerado en carpetas fiscales por ser él parte de una organización criminal. Ahí está, y el tribunal desarrolla, en este caso, el derecho al olvido, el derecho a la protesta, el derecho al olvido, en fin. Y tenemos muchos, tenemos varios, entre otros, por ejemplo. Vean ustedes, voy a señalarlos porque la lista es larga. Plazo razonable, nem bis in idem, derecho al olvido, derecho a la protesta, objeción de conciencia, usuarios y consumidores, derecho al ahorro, entre otros, ¿de acuerdo? Al ahorro, entre otros. El derecho a la eficacia y los actos administrativos, a la vigencia y eficacia y regularidad del sistema jurídico en su conjunto. Entonces, hay una larga lista de ellos.
Un acápite importante al respecto, que no quería dejar de mencionar para darle, digamos, un contorno mucho más claro al tema en cuestión, tiene que ver con esto, que hay un derecho en específico, que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a partir del cual el Tribunal Constitucional ha creado una serie de otros derechos, pero que no tienen ciertamente esta denominación o rótulo de derecho no numerado. Por ejemplo, y tengo yo el texto, pero no he querido ampliar porque he querido centrarme en la idea central de esto. Por ejemplo, el derecho que tiene que ver con el derecho a ser madre, el derecho al niño a tener una familia, el derecho al proyecto de vida, el derecho, por ejemplo, a la elección de la profesión, ¿no? El derecho a tener relaciones sexuales, el derecho digamos, el derecho a escoger los métodos reproductivos, no solamente cómo tienes a tus hijos, sino con quién los tienes y cómo los tienes, por ejemplo, entre otros derechos. Es decir, hay una importante prolongación. Lo que ocurre es que, bueno, ya nuestro Tribunal Constitucional, que tiene ya, bueno, muchos años de funcionamiento del año 96, ya, digamos, está entrando en una etapa interesante que ya se está ocupando de creación de nuevos derechos y en consecuencia de ello, concretizarlos, es decir, crear a partir de eso, digamos, los contenidos de estos derechos. No deberían haber derechos sin contenidos. Los derechos fundamentales y los derechos fundamentales, constitucionales y humanos deberían contar con sus respectivos contenidos esenciales. Y luego de ello, simplemente quería hacer mención a esto. Varios escenarios en derecho comparado nos llevan a esto, vean ustedes. Porque esta es una cláusula que no se ajusta únicamente al tema peruano. Vean ustedes, aquí está. La Constitución brasileña del año 80 dice, no excluyen otros derechos del régimen y de los principios por ella adoptados en los tratados internacionales. Perfecto. Un otro criterio más. La Constitución boliviana del 64 no serán entendidos como negación de otros derechos o garantías no enunciadas que nacen de la soberanía del pueblo y de la fórmula republicana de gobierno. La Constitución colombiana dice que no deben entenderse como negación de otros, que son inherentes a la persona humana, no figuran expresamente en ella, sino que incluyen en esa situación a los derechos garantías contenidos en los convenios vigentes, entre otros. Costa Rica, su enunciación no excluye a otros que se deriven del principio cristiano de justicia social que indica la ley. Y finalmente la de Ecuador dice, no excluyen a otros que se derivan de la naturaleza de la persona y que son necesarios para su pleno desarrollo de la personalidad. Es decir, cada país, de acuerdo a determinada cláusula, define, ¿no?, estos llamados derechos no enumerados, pero que no tienen, pues, como se piensa, un derecho, o sea, no es una creación de nuestra constitución política del Estado, ¿no? Yo creo que esta discusión nace, pues, desde la carta norteamericana, en la que básicamente me parece correcto el concepto, no tenemos el derecho de incorporar y delimitar a una sociedad en pleno desarrollo estos derechos y que eso no signifique la creación de otros. En otras palabras, les estamos dando la posibilidad que estos derechos se creen a futuro. Ahora bien, ¿cómo vinculamos el tema de los derechos emergentes a los derechos no numerados? La clave de esto es la siguiente. Muchos de los derechos no emergentes en su momento, son también considerados derechos no numerados. Derecho, por ejemplo, a la vivienda digna, derecho al agua potable que ya sigue incorporado en nuestro texto, derecho, por ejemplo, el derecho al olvido, por ejemplo. Entonces, derechos enumerados y derechos emergentes yo creo que deben ir de la mano. ¿De la mano en qué sentido? En el sentido de que, por un lado, los primeros resultan siendo una suerte de reivindicaciones sociales minoritarias que ponen en debate la necesidad que los estados visibilicen a derechos que no han sido atendidos en su momento y que requieren, muchos de ellos por parte del Estado, un nivel amplio de cuestión y de cuestión económica o presupuestaria, mientras que los segundos han sido más bien desarrollados en el ámbito jurisprudencial, en la aparición de una casuística en el caso en concreto, a consecuencia, no sé, de esta exigencia de la sociedad de que un derecho efectivamente sea un derecho no enumerado, un derecho no escrito y que sea debidamente incorporado. La experiencia nos ha dicho, por ejemplo, que muchos derechos en la práctica judicial, que muchos derechos que no han sido, que muchos derechos enumerados
no han sido muchas veces considerados como tales por la práctica judicial. Bajo un sustento equivocado a mi modo de ver, decía, como el derecho no está en la Constitución y los procesos constitucionales defienden derechos fundamentales o constitucionales, entonces no habría la posibilidad de ello. Yo creo que lo que se requiere de ahora en adelante es que estos derechos, obviamente, respetando el tema de la fundamentalidad, de la relevancia, de que tenga un carácter moral, utilitario e independiente y que se derive de la dignidad humana, sean objeto de reconocimiento, digamos, a futuro, por vía jurisprudencial. Derechos que están, digamos, a la espera de formar parte de este corolario de derechos. Ahora, si podemos incorporar en esto a los derechos emergentes, sería ideal. Ahora bien, esto nos lleva a una conclusión. Los derechos ciertamente son categorías utópicas, son aspiraciones, ¿no? Y en la medida en que estos derechos ciertamente estén sometidos a contextos de desarrollo, de evolución de las fuerzas políticas, de acontecimientos históricos. Recordemos que cuando Karel Basic plantea esta clasificación, lo plantea y dice, los derechos tienen principalmente esto, un conjunto de manifestaciones de defensa de contenidos éticos, jurídicos y políticos, pero principalmente históricos. Acá nos enfrentamos a un tema crucial. Es cómo este conjunto de derechos en el ámbito tecnológico, informático y la ciencia va a comenzar a establecer, a crear un nuevo enfrentamiento. Los derechos nacidos, por ejemplo, de la inteligencia artificial, por ejemplo. Los derechos nacidos de la identidad genética, de estas formas en que el ser humano el día de hoy se reproduce, los derechos de telecomunicaciones, los derechos digitales. Ninguno de ellos están siendo parte el día de hoy debidamente positivizados. Así que yo por mi parte les agradezco mucho y espero que esta charla, digamos, tenga una réplica en lo sucesivo, no sé, acá en algún tiempo, para desarrollar con mayor amplitud estos derechos enumerados y los derechos emergentes. Estimado Jesús Rosadillo, me someto a las preguntas que hubiere con todo gusto. Por mi parte, mi charla ha concluido en la parte expositiva. Muchas gracias, doctor Delgado. Ha sido una interesante conferencia y de hecho ya asumimos el compromiso de programar una nueva conferencia para complementar estos derechos que usted ha mencionado. Hay preguntas que han registrado los participantes y de repente usted, doctor, o prefiere que le dé lectura, están en el lado derecho de la pantalla. A ver si las puedo ver un segundito. Pero solamente veo temas de no preguntas, más bien asistencia. Bueno, hay unas preguntas, por ejemplo, el de Wilfredo Herrera, que señala el derecho de defensa y el debido proceso, elementos fundamentales del proceso judicial, pero hay veces en que los juzgados civiles y el fiscal y la fiscalía admiten demandas y denuncias de tutela de derechos que no están en el código. ¿Qué hacer? No sé si es una pregunta o una consulta, pero queda Y bueno, criterio. lo que pasa es que también hay otro ámbito que no he señalado por falta de tiempo, que está vinculado al tema del día de hoy. Hay un conjunto de derechos que han surgido, pero digamos de manera embrionaria o de manera inicial en lo que se conoce como el debido proceso en sede penal, y que involucra, por ejemplo, el nem bis in idem, la cosa juzgada, la igualdad de armas, entre otros derechos. Entonces, obviamente, en la medida en que estos derechos ya han sido desarrollados por nuestro Tribunal Constitucional, recordemos que su tratamiento y su incorporación es válida. Y su invocación en cualquier proceso judicial, yo creo que debería ser atendido merituada. El nem bis in idem, por ejemplo, o non bis in idem, que se origina en la famosa cláusula, el doble clause jeopardy en la jurisprudencia norteamericana, no lo encontramos en nuestra Constitución Política del Estado. Sin embargo, está en el artículo 230 de la LPGA. Esa también contenida en el Código Procesal Penal, que dice que nadie puede ser objeto de una doble sanción o que nadie puede ser objeto de un doble castigo o una doble persecución penal. Sin embargo, es un elemento importantísimo que duda cabe, por ejemplo, en el ámbito penal. El otro concepto, que no lo señalé por tema de tiempo, pero resulta siendo vital, fundamental, medular en un proceso penal, el plazo razonable. Que busque usted el plazo razonable en la Constitución Política del Estado, no lo encuentra, porque es un concepto que básicamente ha sido desarrollado por jurisprudencia.
¿no? Se dice que el plazo razonable, en la medida en que está fijado, ya es un plazo legal y no un plazo razonable. Sin embargo, este contexto se aplica a todo ámbito, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional ha estado reconstruyendo este concepto, ¿no? O sea, no lo ha inventado, obviamente, pero lo ha establecido sobre la base de reiterada jurisprudencia. El caso Chacón Málaga, el caso Prudencio Salazar, el caso, por ejemplo, Sánchez Paredes, entre otros, teniendo como fuente las sentencias de la Corte Interamericana, teniendo como fuente las sentencias de la Corte de Estrasburgo. Es decir, en materia penal ha habido importante desarrollo que se conoce ahora como este debido proceso en sede penal que involucra una serie de derechos y garantías que podríamos también, que obviamente se incorporan en el texto de estos derechos no enumerados. Por lo tanto, esta labor de delimitación de cuándo estamos frente o no a un derecho no enumerado tiene que ver con tres premisas. Número uno, la fundamentalidad. Número dos, el tema de que no esté proscrito. Y número tres, el tema que esté vinculado a la dignidad humana en concordancia con el artículo 3. De ahí podemos entonces establecer que es un derecho que es un derecho no enumerado, un derecho no escrito. Una siguiente pregunta. Dice, con la sentencia del Poder Judicial de Ana Estrada, ¿se puede decir que se tiene un derecho a la muerte digna? Bueno, no necesariamente, no necesariamente. Yo creo que el derecho como prerrogativa, como facultad, como potestad, tanto positiva como negativa, ¿de acuerdo? En este caso, recordemos que fue un caso en el que se plantea en primera instancia y debido a la presión pública, yo que particularmente considero totalmente viable, ¿de acuerdo? Llega a la sala para consulta y casi después de 2 años la sala, digamos, reconoce el allanamiento. Claro, como derecho no enumerado reconocido, no está. Repito, como derecho remunerado reconocido por la jurisprudencia del tribunal, no está. Sin embargo, tiene un antecedente en la carta de emergente y en otros tribunales, haciendo una interpretación extensiva y amplia de que los derechos no enumerados tienen una cláusula abierta, es decir, pueden ser reconocidos por otros tribunales, ¿de acuerdo? O pueden ser reconocidos por otras cortes, yo podría decir, bajo esa interpretación extensiva, sí podemos hablar de que la muerte digna es un derecho, digamos, no enumerado. Pero, digamos, falta el reconocimiento del tribunal, falta el reconocimiento del Tribunal Constitucional. Digamos, bajo esa óptica que nos deriva al contexto internacional. Por ejemplo, el derecho a una vivienda digna es el derecho, por ejemplo, al acceso a Internet, es un derecho que ya fue reconocido en su momento por la Corte Interamericana. Acá tenemos varios casos, por ejemplo, el derecho al agua potable, energía eléctrica, por ejemplo. Ahora, ¿es necesario que el Tribunal Constitucional desarrolle la sentencia? Bueno, es un derecho que se puede invocar, es un derecho que se puede aplicar, es un derecho que se puede, digamos, demandar judicialmente. Yo recuerdo que en época de pandemia hubieron varios casos en los cuales se estaba pidiendo, por ejemplo, el derecho al acceso a las vacunas, ¿no? Y eso implica, pues, el tema tecnológico, ¿no? Entonces, hay derechos los derechos son creados de tres formas. O son consecuencia del legislador, o son derechos anteriores al Estado, o son derechos nacidos por reivindicaciones sociales, ¿no? En tal sentido, de una visión, de una interpretación abierta, yo diría, en la medida que este derecho se ha planteado y ha sido ciertamente reconocido y que constituye un haz de posiciones y que constituye un conjunto de posibilidades y prerrogativas vinculadas a un ser humano, al libre desarrollo de personalidad, yo diría si es un derecho no enumerado. Faltaría que nuestro tribunal lo desarrolle en una sentencia. Siguiente. Su opinión sobre las viviendas de interés social que cuentan con respaldo del Tribunal Constitucional. Sin embargo, están generando una serie de malestar a muchas personas, ya que ven que sus derechos a vivir en paz se está viendo afectado. Así también su opinión a que muchas inmobiliarias están construyendo viviendas de interés social, pero en el fondo, en ese edificio solo venden un 10% de viviendas de interés social y el resto son departamentos de precios altos. Sí, bueno, efectivamente, el derecho a la vivienda como tal incluye ¿qué cosa? Número uno, el hecho de escogencia. Número dos, el hecho de posibilidades. Número tres, el hecho de que la vivienda o morada permite pues el desarrollo de otros derechos fundamentales y aparte el aseguramiento de una vida digna. Digamos, estas medidas inmobiliarias que están construyendo tremendos edificios, tremendas moles, también al costado de mi domicilio,
digamos, es un tema de orden legal, pero hay que comprender, la vivienda, acá hay dos concepciones, o el Estado te ofrece una tesis máxima o una tesis mínima. Frente a, a esta visión, yo diría hay tres posiciones. La posición de la posición del mínimo vital, ¿de acuerdo? Que la vivienda es un tema que no es una discusión política, ¿de acuerdo? Es un tema del todo o nada. La otra es el derecho como expectativa, como necesidad. Y la otra, que es una tesis interesante del profesor Piero Sanchís, que él decía los derechos como igualdades, como manifestación de la igualdad. O sea, que yo podría exigir ese tipo de derechos por igualdad en individuos, ¿no? Y finalmente está la tesis neoconstitucional, que entiende que obviamente una visión mucho más amplia del derecho y que implica imperativos de ético jurídico. Sobre el tema legal no me voy a pronunciar, pero evidentemente el derecho a la vivienda forma parte de un contenido esencial que permite pues esta supervivencia en contextos del llamado bienestar general, ¿no? Vivienda social para quienes digamos, no tienen mucha capacidad económica y las viviendas pues obviamente con lujo, ostentación, que también es un derecho de la persona de comprarse la vivienda que corresponde. Pero en lo otro, si es que las empresas inmobiliarias están, digamos, actuando de manera irregular y indebida, es un tema que particularmente no me corresponde porque no soy un especialista en esos temas inmobiliarios, ¿no? El Estado yo creo que debe regular, sí, debe normar, sí, y debe sancionar si se incumplen ese tipo de medidas de construcciones de estas viviendas, ¿no? Doctor, una penúltima pregunta. Es su opinión sobre las nuevas figuras jurídicas que no contempla el Código Civil, pero que la jurisprudencia peruana sí está resolviendo esos vacíos legales. Por ejemplo, este tema del caso, por ejemplo, del señor Morán, ¿no? Que me parece interesante, ¿no? El señor Morán, después de una lucha de muchos años, logró que efectivamente él pudiera inscribir a estos niños bajo su apellido, ¿no? Entonces, hay que entender lo siguiente, que las normas contenidas, por ejemplo, en el Código Civil, ¿de acuerdo? Tienen de alguna manera que constitucionalizarse. Hay una pauta que se dio hace muchos años que decía el profesor Ricardo Guastini, que decía, un elemento fundamental de un Estado constitucional es que todo el ordenamiento civil, ordinario, penal, laboral, administrativo, debe, ¿qué cosa? Constitucionalizarse. Esta posición, por ejemplo, otro caso, el tema este que tiene que ver con el apellido, ¿no? Que una señora le puso el apellido al infante, obviando el apellido del padre, también me parece correcto. Me parece correcto en términos sociales. Por ejemplo, el reconocimiento, por ejemplo, a personas que tienen, por ejemplo, estas personas transgénero, para que tengan un DNI, digamos, acorde a su condición, responde a una orientación sexual o identidad dinámica y no estática. Estos cambios han operado principalmente por el ámbito de la jurisprudencia. Ahora, hay casos en los cuales que yo particularmente no estoy de acuerdo. Por ejemplo, el caso, y siempre y siempre lo he manifestado, el caso, por ejemplo, de este señor economista peruano que se fue a casar a México y después quiso que su matrimonio se valide acá, el caso Ugarteche Galarza, ¿no? Que el señor quería que su matrimonio se oficialice, que Renica oficialice esto. Aquí no estamos frente a un tema de índole personal, aquí estamos frente a un tema de índole pública, ¿no? En el sentido de que el criterio, el artículo 16 del artículo 16 de la Declaración Universal del Derecho del Hombre decía, el matrimonio implica hombre y mujer, ¿de acuerdo? Hombre y mujer. Nuestra Constitución no lo dice como tal. Bueno, pero hay criterios de orden legal que son tomados en cuenta por este contexto. El tema de orden público, que si esta figura afecta al orden público, es un tema discutible. Pero en este caso, por ejemplo, yo particularmente no estoy de acuerdo. En todo caso, que cambien, que generen un cambio en la constitución política del Estado, que cambien el Código Civil, perfecto. Como cambian las sociedades, ¿no? Como cambian los contextos, como cambia la mentalidad de la gente. Sin embargo, hay aspectos que particularmente no comparto. Pero obviamente que el Código Civil tiene en algún momento que constitucionalizarse y aportas esta modificación, debe incorporar, por ejemplo, los temas de maternidad subrogada, entre otros, que ciertamente nos demuestra una cosa, que la ciencia
siempre está un paso adelante del derecho. ¿Mm? Doctor, una última pregunta. Dice, quisiera consultarle si es necesario, si ve necesario que los derechos reconocidos mediante la jurisprudencia sean luego insertados a la Constitución. Me parece que sí, definitivamente me parece que sí. Me parece que nosotros deberíamos tener un catálogo mucho, una característica de una constitución neoconstitucional, es una constitución sumamente densa. Yo no veo ningún inconveniente a que algunos derechos creados por jurisprudencia sean incorporados en el texto de la Constitución. Porque al tener ese rango, el rango constitucional, entonces le daría un mayor nivel de protección. Con ello no digo que los derechos que no están reconocidos en la Constitución no gozan de protección. Pero claro, en este ámbito de ser una constitución mucho más densa, una constitución en un Estado de Derecho neoconstitucional, me parece que los derechos deberían ser incorporados. Por ejemplo, prueba de ello, en el Código Procesal Constitucional se ha incorporado, por ejemplo, el tema de objeción de conciencia, ¿no? Por ejemplo, al igual que en la Constitución también se han venido incorporando, por ejemplo, el derecho al agua potable, que es un derecho fundamental. Entonces, yo no veo inconveniente, más bien veo todo lo contrario, veo una buena medida que el constituyente incorpore, pero que se someta a este elemento de trascendentalidad y que esos derechos sean trascendentes, estén vinculados con la vida humana y no haya este peligro o esta tendencia, digamos, de extrema apertura. Digo, de extrema apertura de considerar derechos que no tienen esta condición. Muy bien, doctor. Lamentablemente el tiempo nos ha vencido. Tenemos más preguntas, pero el tiempo justamente ya venció. Queremos agradecerle por esta participación, su conferencia muy interesante y bueno, creo que todavía queda mucho más que hablar sobre este tema y ya desde ya quisiéramos contar con su participación en una próxima oportunidad. A Y los participantes, les agradecemos doctor, también. estoy dejando por si acaso un correo para cualquier consulta Ah, fabuloso. si el ministerio lo permite, ¿no? Sí, claro que sí, doctor. Por supuesto que sí. Entonces, a los participantes que deseen hacer alguna consulta directamente al doctor, ha dejado su correo y él directamente les responderá. Bueno, entonces será hasta la próxima. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Fuerte abrazo, gracias.